Va más allá de ir los domingos a la congregación. Si es que Dios te ha llamado a ser pastor, o si Dios te llamó a ser empresario, o si Dios te dio una habilidad especial para hacer cualquier cosa particular en tu vida. Una de las palabras más relevantes y más significativas para mí personalmente, que siempre han cautivado mi atención y siempre han sido algo que me han hecho pensar, meditar muchísimo, es en aquella orden que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos luego de resucitar. En ese contexto tan glorioso de su resurrección, nuestro Rey soberano le dice a sus discípulos que vayan y hagan discípulos, que vayan y se reproduzcan en gente como ellos. Lo primero que quiero resaltar es que el Señor les da una orden. El Señor no les pide un favor, el Señor no les da una sugerencia, el Señor no les está diciendo, bueno, si quieren, si pueden, si están de humor, si las finanzas le permiten. Simplemente vayan y hagan discípulos. Nosotros sabemos que hemos llegado a ser hijos de Dios por la gracia soberana de un Dios santo, justo y perfecto que nos ha llamado por la obra de Cristo a que seamos sus hijos. Somos hijos por la obra del Señor, por la gracia del Señor, porque Él, según su voluntad, según el puro afecto de su voluntad, te llamó a ser su hijo. Sin embargo, llegar a ser un verdadero discípulo es la consecuencia de primero haber sido hijo de Dios. El discipulado es algo que lamentablemente en los últimos años pareciera que ha perdido valor en muchos contextos y se ve como algo poco relevante o poco importante. Lo vemos como algo aburrido, como algo que es solo información, conocimiento, intelectualismo y cosas por el estilo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Personalmente puedo decir que creo que el discipulado, ser un verdadero discípulo y poder reproducirnos en la vida de alguien más para que experimente la gloria y la gracia que nosotros mismos hemos experimentado, es una de las cosas más apasionantes del Evangelio. Porque el disfrutar a nuestro Señor, el poder conocer a nuestro Dios, nos da la fuerza, la energía, la pasión para poder darle esto a alguien más por medio de nuestra propia vida. Nadie puede llegar a ser un verdadero discípulo si primero no asume la responsabilidad en ese discipulado. Muchos de nosotros a veces ponemos la responsabilidad de nuestro discipulado sobre el pastor, sobre la pastora o sobre las personas que están a nuestro alrededor o sobre nuestro líder o sobre nuestro esposo. Siempre estamos poniendo la responsabilidad de nuestro discipulado sobre alguien más, porque ser un discípulo es una gran responsabilidad que reposa sobre nosotros, está en nuestras manos y nosotros somos los únicos que podemos hacer que eso ocurra. Ser un discípulo, mi amado, va más allá de ir los domingos a la congregación. Y no me malinterpretes, no estoy diciendo que eso no sea importante. De hecho, creo que congregarnos y tener vida de iglesia, ser parte activa del cuerpo de Cristo es el primer paso para llegar a ser un verdadero discípulo. Lejos de poner en detrimento la verdad de que congregarnos es tan importante, totalmente lo valida, porque es el primer paso. No hay un verdadero discípulo que primero no sea parte activa del cuerpo de Cristo. Entonces, habiendo dicho eso, quiero resaltar lo importante que es para nosotros entender que sí, congregarnos es vital, pero es el primer paso. Es una parte fundamental, pero no lo es todo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces circunscribimos nuestra posibilidad de ser un verdadero discípulo simplemente yendo a la congregación el domingo. Vuelvo, insisto, eso es una parte, pero no lo es todo. Lo que ocurre el lunes, el martes, el miércoles, el resto de la semana, más allá del domingo, es lo que determina si verdaderamente nosotros estamos siendo verdaderos discípulos. Para ser un verdadero discípulo, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, asumir la responsabilidad, saber que no reposa sobre nadie más, sino sobre nosotros mismos. Un discípulo, alguien que entiende la importancia de ser un verdadero discípulo, sabe que no hay crecimiento posible si no hay una alimentación correcta. Nadie puede crecer, nadie puede tener un crecimiento saludable, un crecimiento orgánico, un crecimiento natural, un crecimiento correcto, si primero no tiene la alimentación correcta. Aquí es donde quiero destacar la importancia de entender que el domingo es el primer paso, es una parte de tu discipulado, pero entender que la
alimentación, que no solamente se da el domingo, sino el resto de la semana, es la otra gran parte que te va a permitir a ti ser un verdadero discípulo. Entonces, si la alimentación es tan importante para nuestro discipulado, necesitamos entonces poner en ella nuestro enfoque y nuestra mirada. Necesitamos darle atención a lo que sucede después que salimos el domingo de la congregación, para poner en práctica lo que aprendimos el domingo, y no solamente eso, sino también enriquecer lo que ocurrió el domingo en nuestra congregación. No sé si tengo a alguien vivo conmigo aquí hoy. Mi amado, un discípulo crece en la medida que entiende la importancia de su alimentación. Y hoy en día tenemos un sinnúmero de hijos de Dios que no entienden la importancia de su alimentación. Lo ven como algo casual, lo ven como algo que, bueno, si tengo tiempo, leo las escrituras. Si tengo tiempo, estudio la palabra. Si el jefe me permite salir lo suficientemente temprano. Mi amado, cuando nos hacemos responsables de la alimentación porque entendemos lo importante y lo relevante de ser verdaderos discípulos, buscaremos la manera de que eso pueda ocurrir, a pesar de nuestras agendas tan ocupadas. ¿Quién hoy en día no está extremadamente ocupado? Este es un mundo acelerado que está todo el tiempo bombardeándonos de manera que nos distraigamos, que nos enfoquemos en otras cosas, en cosas superfluas que no tienen nada que ver con nuestro llamado. Muchas cosas incluso no son ni siquiera malas, pero nos distraen de lo que verdaderamente debería ser nuestro enfoque en la vida, llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo. A mí me gusta mucho decir esta expresión y me gusta mucho calificarlo de esta manera. Un discípulo es un estudiante de lo eterno. Imagínate no solamente lo importante, lo relevante, sino de lo que estamos hablando. Nuestra mente tiene que consagrarse a pensar y a meditar en lo eterno, en aquellas cosas que van a trascender y que van a transformar cada día nuestras vidas. Ahora, no estamos hablando de simplemente cosas metafísicas, etéreas y raras. Estamos hablando de la palabra del Señor, porque en ella se concentra lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. En ella se concentra y ella enmarca total y completamente aquello en lo que tu mente tiene que día tras día meditar y de lo que ella tiene que alimentarse día tras día. La palabra del Señor. Ese es el primer recurso, el recurso más importante, el recurso indispensable para que nosotros podamos ser estudiantes de lo eterno, verdaderos discípulos. Ahora, si un discípulo es un estudiante de lo eterno, no hay estudiante que primero no sea un lector. Y aquí quiero animarte muchísimo, mi amado, porque lamentablemente en nuestra Latinoamérica es muy difícil conseguir gente que valore la lectura, que dedique tiempo a darse el gran regalo de la lectura, porque la lectura es un regalo, es una forma de retroalimentarte, es una forma de tener un momento de intercambio con aquel conocimiento divino, con esa palabra del Señor, es ese ambiente en el cual tú puedes también darte a ti la oportunidad de que el Dios del cielo te hable, primeramente a través de su palabra y luego a través de otros recursos que Dios nos ha dado en el cuerpo de Cristo, personas que Dios le ha dado gracia para escribir acerca de ciertos temas que son tan profundamente edificantes para nosotros. Así que por eso quiero animarte a entender que si eres un estudiante de lo eterno, no hay estudiante que primero no es un lector. Tú y yo necesitamos cada día cultivar más este hábito tan importante. Yo me he dado cuenta que aún las personas que no conocen al Señor, por causa de ser personas que leen, que estudian mucho, llegan a ser gente que desatan el potencial que hay en sus vidas, independientemente de que quizás no tienen un conocimiento de Dios como tú y como yo. Pero si nosotros que tenemos al Señor, tenemos a Dios en nuestras vidas, mucho más tenemos que buscar cultivar este hábito tan importante. Hoy quiero animarte, mi amado. No puedo ni siquiera enfocarte lo suficiente ni resaltarte lo suficiente, lo importante que es llegar a ser un lector ávido, un lector arduo de la palabra del Señor y de esos recursos maravillosos que Dios nos ha provisto en este tiempo. Hoy, mi amado, oh wow,
qué cantidad de recursos tenemos, qué cantidad de acceso a la información tenemos. Y lamentablemente, en medio de una era donde hay tanta información, también al mismo tiempo hay tanta confusión, justamente porque hay acceso globalizado a la información. Y eso, un hijo de Dios tiene que sacarle provecho. Alguien podría decirme, bueno, sí, lo que pasa es que yo no tengo suficiente tiempo para sentarme una hora a leer. Bueno, tal vez no, pero no creo que haya alguien que no tenga 5 minuticos para leer al día 4 párrafos de la hoja de un libro, o primeramente la palabra del Señor, por supuesto. Todos tenemos la posibilidad de hacerlo. El asunto es que le demos prioridad a lo que es realmente no solo importante, sino trascendente en nuestras vidas. Adicionalmente, tenemos hoy en día también acceso a un montón de recursos súper importantes y valiosos que están en audio. Puedes estar ahí en el gimnasio haciendo ejercicios, atendiendo a los niños, haciendo cosas, yendo de camino a tu trabajo y puedes estar escuchando. Porque no necesariamente tiene que ser solo sentarte a leer un libro 1 hora. Yo entiendo que eso quizás puede ser difícil para algunas personas en algunos contextos. Sin embargo, también creo que sí, de forma intencionada lo hacemos, aunque sea 5 o 10 minuticos al día, puedes darle a la lectura. Es solo cuestión de darle importancia a aquello que es verdaderamente trascendente para nuestras vidas. Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, porque mucha gente a veces dice, no, pero yo quiero que venga un profeta y me diga, es que si yo soy, no sé, pastor, evangelista, y nos enfocamos tanto en eso, y no es que esté mal, pero yo creo que si hay algo claro y evidente en las Escrituras, es que más allá de los dones, gracias y habilidades que Dios le haya dado a cada quien, Dios nos llamó a todos a ser discípulos. No solamente a ser un discípulo, sino primero nosotros ser discípulos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me parece demasiado importante que quizás si nos enfocamos en ser nosotros mismos verdaderos discípulos, es imposible que en la medida que nosotros vayamos caminando en la realidad de ser un discípulo de Cristo, un verdadero discípulo de Cristo, responsable de su alimentación, el Señor no te dé claridad en los dones y las gracias que Él te ha provisto. Pero primero, sé un discípulo. Ya todo lo demás Dios lo alineará en tu vida. Si es que Dios te ha llamado a ser pastor, o si Dios te llamó a ser empresario, o si Dios te dio una habilidad especial para hacer cualquier cosa particular en tu vida. Más allá de las cosas particulares, hay una cosa que es general, que es una orden divina para todo hijo de Dios. Somos discípulos de Cristo, somos llamados a ser discípulos de Cristo. Pero es importante, de hecho yo me atrevería a decir que la efectividad de la gracia y del llamado especial y particular que Dios te ha dado va a depender total y completamente de que tú le des importancia al hecho de ser un estudiante de lo eterno, es decir, un discípulo. La plataforma de la gracia que Dios te ha dado, del don que Dios te ha dado de forma particular, es qué tan buen discípulo de Cristo tú eres. Porque en el ser discípulo se desarrolla el carácter de Cristo en nosotros. El don, la gracia, el llamado específico es algo que está allí, porque es un don, es un regalo del Señor. Pero hay gente que por causa de que primero no son verdaderos discípulos de Cristo, no son efectivos en su gracia y en su llamado especial y particular de parte de Dios. Yo creo que esto es muy importante, porque si amamos ser verdaderos discípulos de Cristo, todo lo demás va a caer en su lugar. Todo lo demás va a venir al orden. Vamos a tener luz y claridad en aquellas cosas específicas y puntuales que Dios tenga contigo, porque evidentemente lo vemos en las Escrituras, Dios tiene llamados especiales y específicos para cada persona. Pero más allá de eso, cuando no tienes claridad en eso todavía, lo importante es que siempre recuerdes que Él te llamó a ser un verdadero discípulo. Y para ser un verdadero discípulo, Él primero te dio su vida y tú necesitas hacerte responsable de la parte que te toca. Y esa parte que te toca es tomarte en serio tu discipulado y tomar la responsabilidad de ese discipulado y entender que para llegar a ser un estudiante de lo eterno también necesitamos ser lectores voraces y ávidos de la palabra del Señor en cualquiera de sus versiones. Me refiero a libros, audiolibros, de cualquier manera posible, pero continuamente sumergir nuestra mente en el conocimiento de Dios. La efectividad del don, la gracia especial y particular que Dios te ha dado, reposa
¿En cuánta seriedad le das tú y yo le doy al hecho de que he sido llamado a ser un verdadero discípulo de Cristo? Alguien que no se toma en serio su discipulado, la orden que el Señor nos dio de ser verdaderos discípulos, es alguien que muy probablemente va a vivir a merced de su vieja naturaleza. Y vivir a merced de nuestra vieja naturaleza es exactamente igual que ser un esclavo, porque ser esclavo es ser un niño, alguien que no entiende que la vida del Espíritu es la vida más gloriosa que nosotros podamos vivir y que todo lo que nosotros somos en nuestra humanidad es algo que tiene que vivir sometido al señorío de Cristo en nuestras vidas. Y para eso el discipulado es la forma especial, particular y puntual que nuestro Señor nos dejó para que nosotros podamos crecer y vivir a la altura del tesoro que llevamos dentro, que es nuestro Señor Jesucristo, esperanza de gloria. Así que yo hoy te animo a que tomes muy en serio el hecho de que Dios te llamó a ser un verdadero discípulo y a entender que esa responsabilidad está en tus manos, no en las manos de alguien más.